Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En 2 versículos, el libro de Hechos dice más o menos quién era Bernabé. Su nombre real era José. Entonces los apóstoles le pusieron Bernabé por la actitud, por la forma de él comportarse. Era un Dios le bendiga, queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes para que podamos seguir compartiendo este estudio de la palabra del Señor bajo el tema La Iglesia del Nuevo Testamento. En la última oportunidad nosotros dijimos que en el día de hoy íbamos a hablar de cómo se conforma el otro equipo misionero en la iglesia. Ahora vamos a ver a Timoteo acompañando a Pablo y a Silas. Recuerden que el último versículo que nosotros vimos en el capítulo anterior de Hechos capítulo 15, el versículo 40 dice que Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahora vamos a leer en el capítulo 16 del mismo libro de los Hechos, donde estamos anclados viendo parte, porque no es la totalidad, de la historia de la iglesia del Nuevo Testamento. Ya ustedes saben que hubo un tremendo altercado entre Bernabé y Pablo por motivo de Juan Marcos. Bernabé quería llevarlo y Pablo dijo que no. Como no se pusieron de acuerdo, Bernabé se quedó con Juan Marcos y Pablo se quedó con Silas, que junto con Judas lo habían enviado desde Jerusalén con precisamente Bernabé y Pablo para llevar las cartas a las iglesias cuando los judaizantes intentaron crear esa gran crisis. Judas regresó a Jerusalén, pero Silas se quedó y entonces Pablo ahora lo toma. Vamos a leer entonces los primeros 5 versículos de este capítulo 16. Es muy interesante, ustedes lo pueden leer en sus propias Biblias o por ahora pueden escuchar la lectura que yo voy a hacer. Dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Qué hermosa descripción nos da el doctor Lucas escribiendo Hechos capítulo 16, estos primeros 5 versículos. Podemos decir con Silas, Pablo pasa por Siria y Cilicia y entonces llega a Derbe y a Listra. Cuando específicamente llegó a Derbe y a Listra, conoció a un discípulo de Cristo, hijo de una mujer creyente, casada con un hombre griego. El término griego no necesariamente significa que él fuera de Grecia, que él fuera un greco, sino que griego en este sentido lo único que significa es que no es judío y que por lo tanto es un gentil. Dando a entender con esto que Eunice, la mamá de Timoteo e hija de Loida, se casó con una persona
que no era judía, sino un gentil o griego. Yo no sé si tuvieron más hijos, pero por lo menos menciona a este joven creyente llamado Timoteo. Los creyentes de Listra e Iconio daban buen testimonio del joven Timoteo. Es muy importante esto. Es muy importante esto, el testimonio de la comunidad. Cuando una persona tiene vocación para el llamado, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pero generalmente se necesita el testimonio del hogar, de la familia y también de la comunidad. Hay un momento que el apóstol Pablo, Timoteo desarrollado y en pleno ejercicio del ministerio, que él le recuerda lo aprendido y de quién lo había aprendido. Y le recuerda que desde la niñez él sabía las sagradas escrituras. Y Pablo no estaba en la niñez de Timoteo, sino que Pablo también recoge el testimonio de Loida, la abuela de Timoteo, y de Eunice, su madre, más el testimonio que dan las personas de Derbe y de Listra, de que Timoteo, siendo ahora un joven, es una persona que había sido instruida desde pequeño en el conocimiento de las sagradas escrituras. Entonces, como él es judío por la vía de su mamá y es un gentil por la vía de su papá, todo parece indicar que por ser el papá quien era, cuando este niño tenía 8 días de nacidos, pues no lo circuncidaron. Entonces Pablo preguntó todas estas cosas, y como la estrategia de Pablo, una buena estrategia de a los lugares donde el Espíritu Santo los llevaba, él primeramente iba a las sinagogas de los judíos. Entonces, para no cometer el error que cometió Moisés con sus 2 hijos que no lo había circuncidado, cuando ya van de regreso, entonces él los circuncidó para evitar problemas. Posteriormente, Timoteo desarrolló un trabajo asociado con Pablo por muchos años. Y de todas las cartas que Pablo escribió, que fueron 13, él menciona a Timoteo como coautor en 2 de Corintios, en la carta a los Filipenses, en la carta a los Colosenses, en 1 y 2 de Tesalonicenses y también a Filemón. Eunice, uno puede decir, para que ustedes vean, hermanos, qué importante es el testimonio. Nosotros no sabemos con quiénes se convirtieron Loida, Eunice y Timoteo, quiénes fueron los misioneros que les predicaron allí, o si ellas habían ido a Pentecostés en Hechos capítulo 2. Uno no lo sabe. Lo que uno sabe es que son creyentes, pero no cualquier tipo de creyente. Eunice fue hija de Loida, fue esposa de este señor griego y madre de Timoteo, pero ejemplar, dando testimonio, profesó una fe genuina. Los profesantes de esta calidad de vida, de fe, viven en armonía con su creencia. Entonces se nota que hay una excelente relación con su madre Loida y con su esposo de origen griego, siendo ella una judía. Su hijo Timoteo vino a ser la corona de la bendición para esta madre, pues todos daban buen testimonio de él. Por lo menos en 2 lugares, en Derbe y en Listra, los creyentes que habían allí daban buen testimonio de este joven Timoteo. Entonces Pablo, que al ver este testimonio, pues se encarga de averiguar los orígenes con Eunice la madre y con Loida la abuela. Entonces, cuando Pablo habla de la fidelidad y el dinamismo en la obra de Dios, apela al testimonio de sus antepasados, que al igual que él sirvieron a Dios con limpia conciencia para expresar la similitud de la práctica de la fe genuina de Loida, de Eunice y de Timoteo. Mire que cuando él le manda la primera carta a Timoteo,
Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo. A Timoteo, el destinatario es Timoteo, como lo dice la carta, primera carta a Timoteo. Pero ¿qué dice él de Timoteo? Verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Y Pablo no fue que se ganó a Timoteo. No fue que Timoteo escuchó a Pablo predicando y él pasó al frente y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Ya otra persona lo había hecho, probablemente Loida o Eunice. Pero Pablo lo adopta como tal. Aquí, en Hechos capítulo 16, los primeros 5 versículos, nosotros vemos que Pablo, al recibir tanto testimonio de este muchacho, entonces decidió llevarlo. Usted se da cuenta la diferencia que hay entre un Juan Marcos en Hechos capítulo 13, que por el solo hecho de ser familia de Bernabé, se lo llevaron a la misión. Y ahora este joven, este muchacho llamado Timoteo, que Pablo recibe cantidad de testimonio de la persona de Listra y de Derbe hablando de él. Entonces no es lo mismo cuando mediante el testimonio se habla de uno que mediante los lazos familiares. Porque familia es familia y ustedes saben que la sangre pesa mucho más que el agua. A veces hay una tendencia, y en el Evangelio no todo el mundo sabe hacer una diferencia entre un familiar que sea creyente y una persona que sea creyente que no tenga que ver nada con ningún miembro de mi familia. Ahora, que a mí me resalta mucho aquí, estoy tratando de llevar de forma paralela esto de Hechos capítulo 16, los versículos 1 al 5, con Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1, pero también con Segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 5, que yo creo que esto es una joya. Pablo le escribe así, le dice a Timoteo: doy gracias a Dios. Mire, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Sus mayores son su papá y su mamá. Que cuando Pablo habla de sus padres, que eran hebreos de hebreos, y que habla de que Pablo, como niño de 8 días de nacido, fue circuncidado al 8º día, él está hablando no de él, sino de la responsabilidad que asumieron sus padres de cumplir, siendo ellos judíos, porque Pablo y sus padres eran de la tribu de Benjamín. ¿Cómo ellos podían cumplir, siendo judíos, con lo que el Señor le dijo a Abraham y que luego se lo confirmó a Moisés? Dice: de que sin cesar me acuerdo de ti, de Timoteo, en mis oraciones noche y día. Inmediatamente Pablo da un detalle de la vida de un apóstol que ora de día y que ora de noche. Y que cuando Timoteo no está presente, le está haciendo memoria de esta persona. Al acordarme de tus lágrimas. Es decir, que cuando Pablo estaba con Timoteo, entonces Timoteo había momentos que estaba llorando, y tal vez por la preocupación de la salvación de la persona que no conocían a Cristo. Dice que Pablo, haciendo memoria de eso, sentía deseo de verlo para llenarse de gozo. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Tú estás hablando de una fe verdadera, de una fe genuina. Cuando una gente tiene la fe verdadera, la pistis, esa fe bíblica, esa fe evangélica, esa fe salvadora, esa fe planeadora, esa fe que batalla, ¿quién no se quiere asociar con una persona así y salir al campo misionero? ¿Saben ustedes la característica de Judas y de Silas, que fueron las personas que el concilio de Jerusalén envió con Pablo y Bernabé a las iglesias de los gentiles? Que ellos eran profetas, y como eran profetas trajeron consuelo con abundancia de palabra. Ese es el papel de un profeta: traer consuelo con abundancia de palabra. Entonces Pablo está conformando ahora un equipo con un Timoteo que tiene una fe no fingida, con un Silas que también fue una especie de amanuense,
porque sabía escribir correctamente bien el idioma griego, con todos los detalles de la gramática, pero que era un profeta que tenía abundancia de palabras y que podía traer consuelo. Aquí él se está recordando de Timoteo, la fe no fingida. Cuando él conoció a Timoteo, aquí en Hechos capítulo 16, los versículos 1 al 5. Una fe no fingida que hay en él, la cual habitó primero en su abuela Loida y luego en su madre Eunice. Y Pablo dice, y estoy seguro que en ti también. Alabado sea el nombre del Señor. En estos días estábamos analizando el versículo 63 del Salmo 119. Un salmo que tiene 22 secciones, todas con 8 versículos. Y allí el salmista, anónimo, porque no sabemos quién es, él dice, compañero, yo soy de los que temen tu nombre y guardan tus mandamientos. Y se clarifica de una vez que uno no es compañero de los amigos porque los compañeros afirman lo que yo digo, sino que soy compañero de ellos porque ellos, al igual que yo, le tememos a Dios. Y al temerle a Dios, guardamos sus mandamientos. Y en los orígenes de la iglesia del Nuevo Testamento, no todos temían a Dios. No todos practicaban los mandamientos. Por eso había, de parte de los apóstoles, una insistencia no solamente en cuidar la doctrina de la salvación, sino en cuidar el testimonio de cada cristiano. Entonces Pablo conforma este equipo. Dice que al pasar ellos, es decir, el nuevo equipo de Pablo, Silas, Timoteo y probablemente el doctor Lucas, que se incorpora en este segundo viaje misionero, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que la guardasen. Usted se da cuenta cuando una persona es un apóstol, es un profeta, es un creyente puro y simple, como Timoteo o como Lucas, pero que están sujetos a una congregación, en este caso Antioquía, y sujetos a una denominación cuya sede central en este momento está en Jerusalén. ¿Qué acordó el concilio? Todo lo que está en Hechos capítulo 15. Y eso se escribió con copias para todas las iglesias de los gentiles. Es decir, hay una denominación, hay un concilio con diferentes congregaciones. Entonces uno tiene que estar sujetos. Porque el problema lo causaron personas que salieron sin la denominación a autorizarlo. Entonces Pablo y su equipo demuestran sujeción a una iglesia local y sujeción a su concilio. Ellos fueron fieles a las directrices de las autoridades de la iglesia. Y lo convenido y pactado en el concilio de Jerusalén acerca de la doctrina de la salvación, lo dejaron por escrito, dando una copia a cada congregación para que la guardaran como regla de fe. Ahora, cada vez que se levante alguien con algo distinto, ellos tienen un documento que cuando ustedes puedan leer de nuevo Hechos capítulo 15, ustedes van a ver que hubo un acuerdo entre los apóstoles, entre los ancianos, entre los hermanos, con el Espíritu Santo. Porque fue un acuerdo basado en las Escrituras y basado en el testimonio de Pedro en la casa de Cornelio y el testimonio del primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Ahora esto se queda como regla de fe.
Esto es lo que nosotros creemos y no podemos ser fluctuantes cuando vengan los judaizantes. ¿Qué pasan con iglesias con este tipo de sujeción? Dice así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Qué significa esto, estimados hermanos? Cuando la doctrina de la salvación, de que por la fe en Jesucristo somos salvos, es afirmada sin ningún titubeo, sino con firmeza, las iglesias locales son confirmadas. No debemos tener opiniones y creencias personales o particulares con respecto a la salvación en Jesucristo. Es lo que diga la Biblia. No tenemos derecho a agregar absolutamente nada, ni quitar nada, ni modificar, ni acondicionar. Predicamos lo que la palabra del Señor dice. Y estamos hablando de una iglesia que estuvo muy cerca de Jesucristo en cuerpo humano, que recibieron directamente de Él. Entonces hay personas que quisieron modificar diciendo la salvación en Cristo es correcta siempre y cuando los varones se circunciden y todos, hombres y mujeres, guarden los ritos de Moisés. Y esto no puede ser. Entonces, estando allí, Pedro contó su experiencia de salvación en Cesarea, en la casa del gentil Cornelio. Y luego Bernabé y Pablo hablaron de cómo Dios salvó tantos gentiles en su primer viaje misionero, y Dios nunca pidió algo más que no fuera recibir a Jesucristo mediante la fe. Nadie modificó eso. Es como el asunto del bautismo en agua. Tanto Mateo 28 como Marcos 16 tienen los mandatos de la Gran Comisión. Yo sé que también está en Lucas 24 y también de forma un poquito pequeña en Juan 21. Pero allí está qué es lo que hay que hacer. Ir a todas las naciones, a ser discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id por todo el mundo, predicad el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Se abre el telón de los inicios de la iglesia del Nuevo Testamento con Hechos capítulo 2, y vemos la primera gran predicación. Y vemos el compungido de los corazones de la persona preguntando qué es lo que hay que hacer. En ese momento Pedro, que es el que está predicando, él no modificó la fórmula de la Gran Comisión. Él no la modificó, él no la arregló, él no le quitó. Él dijo lo que Cristo mandó a decir, especialmente en Lucas 24. Vayan y prediquen arrepentimiento y perdón de pecados en mi nombre. Pedro allí no modificó y le dijo: arrepiéntanse, reciban a Jesucristo, sean bautizados y refrigerio del cielo vendrán sobre ustedes. Y eso fue lo que la persona hicieron. Se arrepintieron y fueron bautizados. Cuando allí habla en el nombre de Cristo, no es un término unitario de te bautizo solo en el nombre de Jesús, sino en la fórmula que Jesús dijo que había que hacerlo. La fórmula trinitaria. No hay que modificar nada. Jacobo, que era la persona que presidía el concilio de Jerusalén, se basa mayormente en el testimonio de Pedro, porque Pedro es uno de los principales apóstoles y está considerado, junto con el mismo Jacobo y con Juan, como columnas de la iglesia para recomendar que a los gentiles creyentes en cualquier parte del mundo nadie los inquiete con cargas religiosas imposibles de llevar. ¿Qué trae esto como resultado, estimados hermanos? Un incremento significativo
en los creyentes y una multiplicación de iglesias locales. Porque el Señor no quiere cargas religiosas. El Señor quiere disciplinas espirituales. Y precisamente Cristo vino a quitarnos cargas. Y nosotros como iglesia del siglo XXI no estamos llamados a ponerle cargas a las personas. Es todo lo contrario. A llamarlo de que vengan a Jesucristo para Él quitarle esa carga y colocarle algo que ellos lo puedan llevar. ¡Wow! ¡Qué hermoso termina el versículo 5! ¡Qué manera del doctor Lucas registrar esto! Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Y me gusta porque habla de iglesias en plural. Iglesias por todas partes. Las personas respondiendo. Las personas siendo liberadas. Isaías 61 cumpliéndose a plenitud. Confirmadas en la fe. Y aumentaban en número cada día. Tal vez eso es lo que tiene estancada hasta cierto punto la obra del Señor. Cuando nosotros queremos limpiar el pez sin haberlo pescado. Tendríamos que tomar el pez primero y luego limpiarlo, poniéndole cargas a las personas y entonces los ahuyentamos. Por hoy nos detenemos aquí con la esperanza de seguir en la próxima ocasión con la visión del varón macedonio que prueba tajantemente quién es que dirige la misión de la iglesia en el Nuevo Testamento, que no es el hombre, sino el Espíritu Santo. Y así como el Espíritu Santo guía la misión de la iglesia, Él es que debe guiar la misión de tu vida. Porque lo hemos recibido no solo para que sea el consolador de la ausencia física de Jesús, en lo que lo esperamos, sino también para que nos guíe a todo camino de verdad y de justicia. Así que lo dejamos hasta aquí por el día de hoy, dándole las gracias a Dios y yo personalmente a cada uno de ustedes por la atención prestada. Así que Dios me lo bendiga, Dios los guarde y hasta la próxima.